En el versículo 1 de nuestro texto, leemos de nuevo: alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. El pasaje de hoy es la sexta de las 8 visiones que tuvo el profeta Zacarías, y la sexta de un rollo volador. Las 5 visiones anteriores trataban de la esperanza, la gracia y la obra de Dios. El mensaje es que la asombrosa gracia salvadora de Dios estará a nuestra disposición si respondemos a la llamada de Dios, y nos unimos a la obra del Señor guiados por el Espíritu Santo, aunque sea dura y difícil. Pero en la sexta visión, el tono cambia por completo y se pronuncian juicios y maldiciones. La visión del pergamino, la visión de la mujer en Éfeso y la visión de los 4 carros. El pergamino se refiere al juicio venidero, tal como está escrito en la Biblia, y la visión de la mujer en Éfeso simboliza la maldad, diciendo que los malvados serán finalmente atados y expulsados. La visión de los 4 carros simboliza a los mensajeros de Dios, que han venido a juzgar la tierra. La visión del rollo en nuestro texto es una visión de un gran rollo, volando por el aire, que simboliza la palabra de Dios. Era un rollo muy grande, de 20 codos de largo, o unos 9 metros, y 10 codos de ancho, o unos 5 metros, con el pergamino en el que estaba escrita la palabra de Dios. Estaba completamente desplegado y volando por el aire. Mientras me mostraba esta visión, me dijo, lo que significaba que este pergamino representaba la maldición sobre la tierra, que toda la humanidad sería juzgada según las palabras de juicio escritas en este pergamino. Por supuesto, la Biblia también contiene palabras maravillosas de vida, gracia, esperanza y bendición. Dios nos da vida, alegría, gracia, paz, esperanza y bendición, tal como dice que lo hará. Pero la Biblia también contiene palabras de maldición, juicio y castigo. El Dios al que servimos es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Un Dios de justicia salva a los que creen, como promete la Biblia, y juzga a los que viven en la incredulidad y la maldad. Recompensa a los que creen en la palabra de Dios y viven buscando la justicia. Pero juzga con justicia a los que no creen en la palabra de Dios y viven según su propia obstinación y sus propios pensamientos y hacen el mal. Por eso, no debemos hablar solo del Dios del amor, sino también del Dios que juzga la incredulidad, el pecado y el mal. Si solo hablamos del amor de Dios, es como cuando un abuelo solo piensa que su nieto es lindo. Llega el día en que el nieto se vuelve malcriado y le arranca la barba al abuelo. Por lo tanto, debemos hacerles saber acerca del Dios que los disciplina y juzga por la incredulidad y las malas acciones. Así que, conocer correctamente al Dios de justicia y al Dios de juicio nos lleva a temer a Dios y a vivir una vida de obediencia y santidad. Dios es quien vigila y comprueba si realmente tememos a Dios. Así, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: toma a tu hijo, tu amado lector, que adquiriste a los 100 años, y sube al monte Moria y ofrécemelo en holocausto. Abraham obedeció inmediatamente sin ninguna objeción porque temía a Dios. Entonces, ¿qué dijo Dios? Génesis 22:12. El mensajero le dijo y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios ve nuestro comportamiento obediente y sabe que tememos a Dios. En otras palabras, si tememos a Dios y obedecemos la palabra de Dios, seremos aceptados por Dios y recibiremos bendiciones y gracia. Por lo tanto, que siempre recordemos que Dios es un Dios de amor, un Dios de justicia y un Dios de juicio, y que verdaderamente temamos a Dios. Y seamos obedientes a Dios, y que seamos bendecidos por Dios. En primer lugar, Dios es un Dios de amor y de justicia, que mueve el mundo con su palabra. La palabra de Dios contiene tanto vida como maldición. En el versículo 3 del texto de hoy, entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Porque todo aquel que hurta como está de un lado del rollo será destruido, y todo aquel que jura falsamente como está del otro lado del rollo será destruido. Para nosotros, los humanos, la base de la salvación y el juicio, la bendición y la maldición, es solo la palabra de Dios. La norma por la que nos salvamos y nos hacemos buenos no es el carácter, el conocimiento, la educación, la bondad, las normas, la moralidad o el comportamiento, que se considera bueno a los ojos de los humanos. La norma no está en el hombre, sino en Dios, que creó al hombre. Por lo tanto, solo aquellos que creen y obedecen la palabra de Dios son salvos, recompensados y bendecidos. Por lo tanto, no importa cuán bueno o plausible pueda parecer en el mundo. Si no acepto la palabra de Dios y vivo según mis propias normas, enfrentaré el juicio de Dios. Por lo tanto, no te dejes engañar por filosofías o éticas mundanas que parecen plausibles. No caigas en la explicación plausible de que puedes creer lo que quieras creer, siempre y cuando seas bueno y sincero. La verdadera verdad y norma del mundo nos ha sido revelada por Dios, el creador de los cielos y la tierra, a través de su palabra. Por lo tanto, la norma no son los pensamientos o las palabras del hombre, sino los pensamientos y las palabras de Dios. Por lo tanto, los seres humanos solo debemos vivir de acuerdo con la palabra de Dios, que es la palabra de verdad y vida. En el párrafo 1 del texto, se dice que el rollo de la palabra de Dios está volando en los cielos del mundo. ¿Qué significa que el rollo de la palabra de Dios está volando? Significa que nadie puede escapar de la palabra de Dios. Todos los seres humanos están bajo la influencia de la palabra de Dios.
Nadie puede evitar la palabra de Dios, nadie puede detener la palabra de Dios. Si la rechazas, eso no la hace irrelevante para ti. Nadie puede escapar de ella, así que solo según la Biblia. Los que serán bendecidos, y los que serán juzgados serán juzgados. Si no te gusta la palabra de Dios, no puedes huir de ella. No importa si te mantienes alejado, porque ni el dinero ni el poder ni el conocimiento, ni la ciencia pueden detener la palabra de Dios. No importa si niegas que no conocías la palabra de Dios. No importa si dices que ignoraste a Dios, la Iglesia y la Biblia porque no te interesaban, porque eso no es una excusa. Y sin embargo, hay muchas personas en esta tierra que casualmente ignoran y desprecian a Dios, su palabra y su gracia. Demasiadas personas usan esta y aquella excusa para evitar siquiera escuchar la Biblia. Aunque el precio que pagarán más tarde será asombroso. Incluso entre los creyentes, hay a quienes no les gusta la palabra de Dios. Y no le dan mucha importancia. Pero nadie puede escapar de la Biblia, porque es la palabra de Dios, la que será la base de todo juicio, en el día en que todas las personas del mundo cierren sus vidas y ajusten sus cuentas. Por lo tanto, de ahora en adelante, no debemos rehuir, rechazar o ignorar la palabra de Dios, sino convertirnos en oyentes, para que podamos entrar en la verdadera bendición y gracia. Cuando Dios nos concede la gracia ahora, no debemos desaprovechar esta oportunidad, pues no se nos concede indefinidamente. Si nos apartamos de la palabra de Dios, el día en que termine nuestra vida, se cerrará la puerta de la salvación y la gracia. Las bendiciones de Dios son grandes y asombrosas, pero el juicio de Dios también está presente en todos los ámbitos. El juicio de Dios es justo en todas las áreas de tiempo, espacio, ética, moral, espiritual y material. En el versículo 4, dice, yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá, con sus maderas y sus piedras. Aquí se mencionan dos pecados típicos de la humanidad. El primero es el robo, y el segundo es el pecado de jurar por fantasmas. El ladrón es un representante del pecado ético. Un ladrón es aquel que roba lo que pertenece a otro sin esfuerzo, por codicia, envidia y celos, que están dentro del corazón humano. En otras palabras, un ladrón tiene todas las cualidades pecaminosas del ser humano: codicia, envidia, celos, pereza, ociosidad, causar daño, dolor y sufrimiento al prójimo. La violencia, el fraude, el soborno, la guerra y todas las acciones falsas son el resultado de este corazón. Jurar en vano por el nombre de Dios es un pecado espiritual, lo que significa que no se reverencia a Dios ni se tiene el corazón para cumplirlo, sino que simplemente se vende el nombre de Dios en beneficio propio. Esto incluye no solo jurar deliberadamente por el nombre de Dios con falta de respeto, sino también hacer promesas en nombre de Dios, de forma descuidada y frívola y no cumplirlas. Si reverenciamos a Dios de verdad, debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para cumplir nuestras promesas y vivir de acuerdo con la palabra. Si no lo hacemos, no estamos reverenciando a Dios. Si reverenciamos a Dios de verdad, no podemos tomarnos a la ligera las promesas hechas a Dios y los mandatos que se nos han dado. Por lo tanto, debemos vivir ética y espiritualmente en santidad. Si reverenciamos a Dios, también debemos abandonar las apariencias éticamente poco bellas. Espiritualmente, debemos reverenciar a Dios sin tomarlo nunca a la ligera. De este modo, debemos vivir espiritual y éticamente rectos, y servir a Dios correctamente. Qué severo es el juicio del rollo de la palabra de Dios. El versículo 4 dice, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá, con sus maderas y sus piedras. La palabra de Dios juzga todos los pecados éticos y espirituales, y el grado del juicio es muy severo. Dice que Dios entrará en una casa que vive en pecado y cortará la madera y las piedras de la casa. El fuego del juicio de Dios es tan feroz que incluso las piedras son cortadas. Por lo tanto, no hay escapatoria del juicio de Dios, y no hay nadie que sobreviva a él. No hay nada que pueda resistir el fuego del justo juicio de Dios. El dinero, el honor, el poder, el oro y las mansiones más lujosas serán quemados. Incluso los cielos se enrollarán como un pergamino, y la tierra, las estrellas y el sol se derretirán. 2 Pedro 3:10 disolverán en ardiente calor, y se revelarán las obras de la tierra y todo lo que hay en ellas. Cuando Jesús venga y establezca los cielos nuevos y la tierra nueva, el sol, la luna, las estrellas y todo lo demás del universo, incluida esta tierra, se fundirán en un horno de fuego. ¿Quién escapará al juicio de Dios? Por tanto, debemos temer de verdad a Dios y vivir según la palabra, caminando con el Señor con acción de gracias y alegría, pero sin tomar nunca a Dios a la ligera, sino obrando siempre nuestra salvación con temor y temblor. En segundo lugar, todas las bendiciones y maldiciones de la vida proceden de Dios. Dios nos ha llamado a entrar en las bendiciones de Dios. Dios envió a Jesús a morir por nosotros, y Jesús abrió el camino para que seamos bendecidos, y ese camino es la cruz. La muerte de Jesús en la cruz nos abrió el camino a la bendición. Todos los seres humanos que nacen como descendientes de Adán están bajo el pecado y, por lo tanto, bajo la corrupción y la maldición. Por lo tanto, por mucho que queramos ser bendecidos, los descendientes de Adán ya estaban bajo la maldición, no bajo la bendición. Todos los sufrimientos y problemas a los que se enfrentan las personas en el mundo son señales de que ya están bajo la maldición.
Las personas luchan por escapar de los diversos problemas de sufrimiento que les trae la vida, pero el dolor de la maldición que persiste sobre ellos no se va. Para resolver este problema del sufrimiento humano, uno debe fundamentalmente escapar de la maldición que ya ha sido colocada sobre ellos, pero mientras el pecado permanezca en el hombre, nadie puede escapar de esa maldición. Mientras el hombre esté bajo el pecado y no pueda escapar de ese pecado, nadie puede escapar de la maldición que ya ha sido colocada sobre ellos. Por lo tanto, en última instancia, no pueden alcanzar la felicidad en la vida. Este es el problema fundamental de la vida, la desesperación fundamental. Incluso ahora, todo el mundo quiere la felicidad y quiere liberarse del sufrimiento, pero mientras haya pecado en una persona, las fuerzas de la maldición utilizarán ese pecado como punto de apoyo para dominar aún más a la persona. Por lo tanto, es imposible escapar de la maldición que ya está ahí. Las fuerzas de la maldición son las fuerzas que causan todo tipo de sufrimiento y problemas en la vida. Y, sin embargo, la gente no entiende esta situación. Están profundamente preocupados por sus problemas, pero no entienden que la causa raíz de sus problemas es el pecado. Y no entienden que todo el mundo está bajo el juicio y la maldición de Dios por el pecado. Así que están tratando de resolver sus problemas de manera superficial e improvisada, y siguen dando vueltas en círculos. La felicidad en la vida no radica en tener mucho dinero. El dinero no te sacará de la maldición de la vida. Tener muchos conocimientos tampoco quita la maldición de la vida. Ayuda un poco, pero no resuelve el problema de fondo de la vida. La gente vive con desesperación en lo profundo de sus corazones debido a esta dura realidad. Todos los que no conocen a Jesús, que resuelve el problema de la muerte, viven con esta profunda desesperación de la vida. Gálatas 3:13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Maldición porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Este es el Evangelio de la cruz, el regalo de Dios a aquellos cuyas vidas están bajo una profunda maldición. Vivíamos en la desesperación, viendo la muerte como nuestro destino, sin forma de escapar de la maldición de la muerte eterna causada por el pecado. Entonces Jesús dejó su trono en el cielo y vino a este mundo. Tomó cuerpo de hombre, asumió el problema del pecado que es la fuente de nuestra maldición, y pagó el precio por ello muriendo en la cruz. Así se abrió el camino para que escapáramos de la maldición de la muerte eterna. Así se predicó al mundo la maravillosa noticia de la salvación, la noticia de la vida eterna. Nadie que haya nacido como descendiente de Adán ha resuelto jamás el problema de esta maldición de muerte y ha disfrutado de la bendición de la vida eterna. Es Jesús quien puede liberar al hombre de esta maldición de muerte eterna. La maldición de la muerte humana fue resuelta por Jesús en la cruz. Por lo tanto, quien quiera que venga a la cruz de Jesús y la tome por la fe es liberado de todo pecado, muerte y del poder de la maldición. Por lo tanto, si alguien quiere ser libre de la maldición de la muerte, él o ella debe venir a la sombra de la cruz, donde él o ella debe escuchar la maravillosa noticia de que Jesús ha tomado la maldición en su nombre. Esta es la palabra de promesa en el rollo volador. Pero si alguien escucha este maravilloso evangelio de salvación y lo rechaza, el rollo se convertirá en una terrible maldición eterna para esa persona. Tercero, este rollo volador de la palabra de Dios con su evangelio y juicio está abierto y disponible para cualquiera. El significado de la visión del rollo volador es que la palabra de Dios ya está abierta para que todos la vean. La visión del rollo volador significa que la palabra de Dios no es un secreto oculto, sino un don de Dios a toda la humanidad, abierto a cualquiera. En el pasado, la palabra en rollos era normalmente lo suficientemente pequeña como para sostenerla en la mano y leerla. Sin embargo, el rollo volador que vio el profeta Zacarías medía más de 10 metros por 5 metros, 300 veces más grande que un rollo normal. Este gran pergamino volaba en el aire, por lo que era una palabra pública que cualquiera que lo deseara podía ver. Esta palabra de Dios contiene el evangelio que resuelve el problema fundamental de los seres humanos que caen en la desesperación a causa de la muerte. Contiene el camino para que el hombre venza la muerte y viva para siempre. Así que este rollo es un tesoro de tremenda verdad, y si una persona lo lee, y lo lee, y lo aprende, y lo aprende, y lo aprende, seguramente llegará a la gran bendición que Dios tiene reservada para él o ella. Y no es un libro que es solo para ciertas personas, sino que es un libro que está abierto para que todos lo vean. El pergamino que vio el profeta Zacarías era una palabra que cualquiera podía leer si levantaba los ojos al cielo. Si la gente supiera que este libro contiene los tesoros de la vida y la vida eterna, meditarían en él día y noche, aunque se les dijera que no lo leyeran. Aquí, las palabras de bendición son palabras que están abiertas para que cualquiera las vea. Sin embargo, el problema es que no son palabras que cualquiera pueda ver. Solo las pueden ver los que levantan los ojos y miran al cielo. Aquellos que están ocupados y absortos en sus propios asuntos nunca pueden ver estas palabras. Solo aquellos que dedican tiempo a Dios y usan lo que tienen para Dios pueden ver los tesoros contenidos en este libro. Y aquellos cuyos corazones están contaminados por el pecado y la maldad no pueden ver estas palabras de Dios. Si escuchan las palabras mientras están contaminados espiritualmente, su corazón estará confundido y las palabras no llegarán a sus oídos. Por lo tanto, deben arrepentirse de su corazón contaminado por el pecado y limpiarlo para que puedan responder brillante y claramente a las palabras de Dios. Y no es el tipo de palabra que se rechaza porque la gente se aleja de ella.
Y la autoridad de esta palabra eventualmente encontrará a todos y los hará comparecer ante Dios. ¿Qué es la palabra del rollo volador? La palabra de Dios no se queda quieta. Viaja por toda la tierra, y siempre encuentra y juzga el pecado y el mal, así que en el versículo 4, dice así. Dice el Señor de los ejércitos: yo la he enviado, y entrará en la casa del ladrón, y en la casa del que jura por mi nombre, y se quedará en su casa, y la derribará con madera y piedra. La gente piensa que la palabra de Dios se quedará quieta en el sentido literal en el que está escrita, pero la palabra de Dios nunca se queda quieta, sino que vaga por la tierra, buscando el pecado y trayendo juicio. Así que la palabra de Dios no contiene solo salvación y vida, sino también maldición y juicio. La palabra de Dios no se queda quieta ahora, sino que vuela hacia nosotros. Y si no nos apartamos de ella, sino que la acogemos en nuestro corazón, nos cambia. El mundo ha intentado encerrar, destruir e ignorar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios sigue viva y volando hacia el corazón de las personas, sin ataduras a nada. La palabra de Dios sigue volando hacia el alma de las personas. ¿Cómo vuela? La Biblia dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que tu corazón sea hendido y renovado por la feroz palabra voladora de Dios. Y que estés preparado para la vida eterna, recompensas y bendiciones en el cielo, en el nombre del Señor.